Sí, ese era. Yo Ese sí lo era. tengo por acá. Ese no lo tengo por acá, ¿cierto? No. Ya, entonces aquí, sí, porque aquí estábamos viendo eh, la parte religiosa, ¿cierto? Aquí con el concepto de Jesucristo, el amor en el concepto de Jesucristo. ¿Cómo se cambiaba esto? Aquí. Aquí el amor según San Agustín de Agustín de Hipona. Hipona. ¿Sí? Eso, muy bien, excelente, excelente, muy bien. San Agustín de Hipona, muy bien. ¿Ya? La voluntad, ¿cierto? Esta energía que nosotros veíamos en la física, con lo que es la fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta. Eh, eh, Uy, Carolina, excelente. Uy, bacán. ¿Ya? Santo Tomás, perdón, San Agustín de Hipona hace esta referencia de la voluntad, ¿cierto? Nuestro querer o no querer hacer las cosas, ya, para allá, para acá, para donde sea, lo que decidamos, nuestro libre albedrío. Em, Después... claro, aquí pasábamos a Eric Fromm, vimos el concepto de separatidad, ¿cierto? Que esa es esa ser conscientes de que somos un ente diferente de los demás, que estamos separados. ¿Ya? Espérame, tocaron la puerta. Alejandra. ¿Ya? Y que eso precisamente es lo que nos separa, ¿cierto?, del reino animal. ¿Ya? Nosotros somos conscientes que estamos existiendo. Un perrito no es consciente de que existe, existe nomás. ¿Ya? De ahí viene el Homo sapiens, existe nomás. ¿Ya? Su mente y su cuerpo y su alma responden solamente a eso. Pero nosotros no, po. Nosotros respondemos a algo más que eso. Y es que Ujú. nosotros nos damos cuenta que somos nosotros, po, que estamos existiendo y por eso nos duelen las cosas malas, y por eso nos alegramos, nos damos cuenta que somos felices. Y ahí vienen los sentimientos que hablábamos, ¿cierto? Para atrás, porque hay conciencia. Y esto obviamente se da aquí, pues, ¿cierto? En el pensamiento, a eso le llamamos razón, lo mismo con la lógica, la imaginación. ¿Recuerda cuando hablamos de la depresión? ¿Ya? La imaginación es la que nos salva de la depresión también en eso. Cuando nos vemos ahí en ese hoyo, ¿ya? No vemos nada más y tenemos que imaginar diferente, ver que la vida no es solo eso, sino que es más allá. Pero ¿qué será? No sé, pues. Y ahí aprendemos a vivir con las cosas, ¿ya? Con todo, lo bueno, lo malo. Por eso se forma la conciencia. Y la conciencia no se puede pensar sin la voluntad. Lo que hablábamos, ¿cierto? Con eh, San Agustín de Hipona. Eh, y en ese sentido, ¿cierto? Nos explica, ¿cierto? Lo que es el objeto, los objetos amorosos, ¿ya? Como esa voluntad, ¿ya? En donde em, es lo que yo quiero relacionarme con el otro, ¿ya? Existen diferentes formas a ese yo querer conectarme con el otro. Y también, como ustedes leen en el número 4, incluso ver al otro como uno mismo. Es decir, nos tenemos que ir también a nosotros mismos. ¿Ya? Y también con las entidades superiores espirituales, las que ustedes tengan. Cada uno tiene, ¿cierto? Sus creencias. ¿Ya? Y bueno, ahí se va a ver. Y entonces el primero que nosotros estuvimos viendo de estos fue el... bueno, acá hablábamos del cuento de la mar, ¿cierto? Como un arte, que las cosas nosotros de primero tenemos una teoría, aprendemos, ¿cierto? Teóricamente, después aprendemos también otra parte que es la práctica. Incluso este cuento está hasta institucionalizado, ¿cierto? En los centros de formación técnica, cuando se estudia una carrera, ya hay que tener práctica. Eso forma la intuición, es decir, cómo nosotros podemos ya actuar, aprenderlo, hacerlo parte de nosotros, siempre y cuando, ¿cierto?, sea parte de la actividad, de la acción. ¿Ya? Siempre debemos actuar en ese sentido. Y eso tiene que ser diferente de estos conceptos de acá. ¿Ya? Ese actuar no puede estar pensado, ¿ya?, basado en lo que es el dinero, en lo que es el prestigio, el éxito, el poder, porque también lo mencionaban.
¿ya? Son los aspectos negativos. Y aquí llegábamos al primero, ¿cierto? El amor fraternal. Que dicho sea de paso, también se me olvidó, ¿ya? En la clase, que este amor fraternal es con todo otro que es distinto de mí, independiente de quién sea, ¿ya? Siempre de núcleo a núcleo, ¿ya? Eh, yo con mis semejantes, yo con adultos, yo con niños, yo con mujeres, yo con otros hombres, da exactamente lo mismo, ¿ya? En ese caso es precisamente que yo le explico a los chiquillos cuando me piden permiso para el baño, le digo, lo siento chiquillos, pero yo doy permiso para ir al baño de una sola persona, pues corresponde. Y ahí me evito que, no, es que el baño de la mujer está para el otro lado, no, es que el baño del hombre para allá, no, y después andan por cualquier parte, no sé. Entonces hay algunos que después se ponen a pelear, discuten, y, y eso yo se los hago decir porque, o sea, se los digo, se los aclaro porque yo a todos los trato como personas, no hago distinciones. Da lo mismo si eres hombre o mujer, ¿ya? Y así tiene que ser, y así tiene que ser, ¿ya? Da lo mismo. Y si eso es así, esa es la solución al machismo, al feminismo, a la violencia, ¿ya? Porque reconocemos en el otro, sea quien sea las características que tenga, incluso hasta con los animales, las plantas, cualquier otro ser ente que sea diferente de nosotros. Así cuidamos las cosas, el medio ambiente, el planeta, de núcleo a núcleo, ¿ya? Cualquier cualquier otro diferente de mí. En este sentido, pasamos después... Ah, pregunta, ¿se entiende? Que de repente como que pienso que lo estoy diciendo claro, pero... ¿Sí? ¿No? Yo por mi parte lo entendí, profe. Va, vale. Yo también, Sí, profe, lo profe, yo entiendo. también. ¿Sí? Ya. Por eso se habla del amor fraternal, el fraterno con el otro. Y aquí quedamos, claro, en el amor maternal, ¿ya? Ese es otro tipo de amor, ¿ya? Diferente del fraterno. ¿Y por qué? Por el vínculo que se establece entre un sujeto y el otro. Por si acaso también se habla del amor paternal, ¿ya? Pero el cuento es que la existencia del ser humano, desde los anales de la historia, se ha conocido que el ser humano nace de la mujer, ¿ya? Viene hay un vínculo físico aparte, ¿ya? Hay otro vínculo. Y vuelvo a repetir, no es cantidad, es una forma u otra forma, ¿ya? Son diferentes, así como el amor maternal con el amor fraterno y después vamos a ver con el amor erótico, con el amor a uno mismo y con el amor a Dios, ¿ya? Así son diferentes. Em, y en el amor maternal, precisamente como viene, ¿cierto? Con estas dos condiciones, ¿cierto? Espiritual, ya de conducta, de lo que yo siento, pienso, razono, em, como decíamos anteriormente, mi voluntad, ¿ya? Mi capacidad de elegir con este sujeto, ¿ya? Pero también hay una material, ¿ya? Y el paterno también es material, pero en un grado diferente, ¿ya? Materialmente diferente, ¿ya? Entonces, material e inmaterial. Y aquí el problema, ¿ya? Tanto en el amor paternal como en el maternal, pero cada uno en su medida, ¿ya? En su propia forma, en el amor maternal, ¿ya? La madre debe tener, precisamente se convierte en madre no solamente por lo físico, sino por lo que hace, sus decisiones frente a ese nuevo suceso, ¿ya? En el sentido de amor a la vida, ya, no hay problema, Baiter, vale. En esa decisión de, ¿dónde me perdí aquí? De amar la vida, ¿ya? Y lo otro que sería la parte negativa, ¿cierto? Recuerden que esto también está en otra ideología como el yin y el yang, ¿cierto? En Oriente, el cuento de la ansiedad, que sería lo negativo, ¿ya? Eso también se traspasa. ¿Se acuerdan cuando veíamos también personalidad? Lo que era el temperamento y el carácter, ¿ya? El carácter aquí en este sentido entra en este juego, ¿cierto? En este juego de amar a la vida o ser un ansioso, ¿cierto? Por la vida.
Y en el material, ¿cierto? También tienen que, bueno, estar atentos a lo que son los cuidados para la sobrevivencia, ¿ya? Porque lo inmaterial es vivir, ¿ya? Y lo inmaterial, perdón, o lo material son los cuidados de la sobrevivencia. Todo lo que tiene que ver con nuestra salud, con el dormir, el comer, ¿ya? Que son las necesidades básicas. Si eso es lo único que hacen los animales, necesidades básicas, ¿ya? O necesidades primarias, porque sin esas tampoco se podrían presentar las otras. Si, en el, volvemos de nuevo atrás, en, el, en los relatos míticos, ¿cierto? En esta forma de relatar cómo somos los seres humanos, eh, ay, se me olvidó el mito este que va en la creación. Ah, cuando son, por ejemplo, desterrados del paraíso dentro del encuentro cristiano, eh, Jesús les dice ahí, ¿cierto? En la escritura, esto, a ver, perdón. Hola, profesor, ¿me puede decir qué tema están hablando, por favor? Estamos hablando acá de un autor, ya un psicólogo alemán llamado Erich Fromm. Bueno, ustedes lo pueden poner ahí. A ver, no está aquí en el título. No está aquí en el título. Ahí, sí, aquí. Erich Fromm, ya este psicólogo alemán, nos dice, según él, cuál es el concepto de amor. ¿Ya? Ya nos dice diferentes tipos de amor. Amor fraternal, ahora estamos viendo el amor maternal. ¿Ya? Em, porque las personas nos vinculamos con los otros, ¿ya? Porque nosotros nos sentimos que estamos desunidos, separados. ¿Ya? Y en este sentido, hablar desde lo inmaterial, ¿ya? Y aquí estamos hablando de lo material, porque el amor de la mamá también comprende ese campo material, ¿ya? Así que también como el paternal, pero cada uno en su justa eh, existencia, ¿ya? Sus propias experiencias, ¿ya? Por eso son diferentes. Em, entonces es el comer, ¿ya? Y todo el cuento, todo lo que es sobrevivir. Y en ese sentido, ¿ya? Le hace la referencia al, a los relatos míticos, y contaba este relato mítico que sale en la Biblia, en el que cuando son expulsados del paraíso, que recuerden que en la clase pasada también hablamos de ese anime Record of Ragnarok, si no me equivoco, y les dice, ahora sus vidas van a ser fatigosas, van a tener que trabajar, van a tener que ustedes abrigarse, porque por eso sentía vergüenza, recuerden que estaban desnudos, porque el paraíso era el paraíso, ¿ya? Ahí estaba todo, no tenían que hacer nada, incluso podían andar desnudos, ¿ya? Y no sentían vergüenza. Y después de supuestamente ese castigo, ese pecado original, que vimos y hablábamos de Record of Ragnarok, em, su existencia iba a estar mediada precisamente por lo material, ¿ya? Eh, tiene que, cierto, que él solo capear la salud, el hambre, la sed, el frío, el calor, las cosas de las necesidades básicas. Y eso es lo que hace solamente el animal, ¿ya? En lo inmaterial está la conciencia. Nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Si hacemos conciencia, amor a la vida. Si no hacemos conciencia, ansiedad, ¿ya? Y, y dicho sea de paso, eh, para los que son mamás ya, ¿cierto? Han pasado por esa etapa, superar, ¿cierto? El hecho de que el hijo no es mío, tiene su propia vida o va a tener su propia vida, entonces ahí va a haber una separación, ya en lo inmaterial. Después de entregarle todas las herramientas, el hijo decide por sí solo porque en algún momento llega a su conciencia. No sé si le quedó claro, Connie. Igual avanzamos con el resto. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, Ya, profe. Mi profesor, ya. Eso mismo vive también el padre, pero sin el cuento de la materialidad, ¿ya? Por el vínculo primario, ¿cierto? Porque nace de la mujer,
Los seres humanos no hemos nacido de los hombres, ¿ya? Entonces cada uno en su forma precisamente se encuentran en este mismo estado. Entonces por eso es tan importantísimo el amor maternal, ¿ya? O el amor a los padres. O sea, es primordial y en este caso muy comprobadísimo con lo material. ¿Ya? Nadie se puede deshacer de eso. De ahí viene el corte del cordón umbilical. Ahí está la separación física entre uno y otro. Porque materialmente lo son cuando está embarazada, ¿cierto? Ese proceso que vive ahí. Por eso es doloroso para las mujeres cuando se les mueren los hijos. ¿Ya? Porque es dolorosísimo, pues si es carne, carne, carne. Materialmente. Entonces ahí podemos entender por qué es tan doloroso. Aunque nosotros como teoría, los hombres solamente lo podemos imaginar. Materialmente. Que no quiere decir que el hombre no sufra frente a eso. ¿Ya? Frente a ese mismo suceso. Y bueno, y ahí cada quien lo toma, cada hombre y cada mujer lo toma como precisamente porque cada hombre es distinto a la vez y cada mujer también es distinta a la vez. También por sus circunstancias particulares. Si no, todos los europeos, todos seríamos europeos si estuviésemos en Europa. Pero no, nosotros estamos en Chile, Rancagua, en mi caso, acá, ¿cierto? Esta es mi realidad. Amor maternal. ¿Dudas? ¿No? Ya. Amor fraterno, amor materno, ¿cierto? Vínculo con los demás, vínculo con los hijos. Amor erótico, vínculo con quién creen ustedes? Con la pareja o el esposo. Exactamente, la pareja. ¿Ya? El amor erótico viene de la pareja y esto es tan precioso. ¿Ya? Eros, ¿ya? Viene de Grecia y el Eros es muy bacán. ¿Por qué? Porque precisamente la pareja, ¿ya? En este relato mítico, ¿cierto? Del simbolismo de la perfección, ¿ya? Del simbolismo de la perfección, que es la esfera en nuestro mundo tridimensional, ¿ya? No es el círculo, recuerden, es la esfera. Y la esfera en nuestro mundo material pasaría a ser la naranja. Es lo más cercano a una esfera en el mundo natural, la naranja, de manera natural. Por eso está la frase de que todas las personas, ¿cierto? Buscamos nuestra media. Naranja. Bonito, bonito. Por eso, ¿cierto? Buscamos, porque sentimos esa separación, necesitamos unirnos. En Grecia hay un relato en el que es Zeus, ¿cierto?, quien divide a esto. En India, para los hindúes también hay un relato bastante similar. Para los cristianos es exactamente lo mismo también. Hay un suceso ahí. Y esta separación se da tanto material como inmaterial. Segundo relato de la creación en el libro de los judíos, que después lo recogen los cristianos, el Génesis, el segundo relato, porque el primero es la creación de 7 días y el segundo relato, ¿cierto?, que empieza en el capítulo 2, es el relato ¿cierto?, de Adán y de Eva, cuando comienza creando al hombre, después entre medio crea todos los demás, el planeta, los animalitos y todas las cositas, ¿ya? Y al final, ¿cierto?, termina con la creación de la mujer. ¿De dónde viene? De la costilla, da lo mismo, ¿ya? El cuento son uno, material, pero después se separa. Se rompe, ¿cierto?, con el pecado original. Cada uno por su propio lado. Y ahí de nuevo les decía, ¿cierto?, el relato de Ragnarok, la pelea entre Adán y Zeus. ¿Ya? Y esa separación material, ¿ya? Es lo que nosotros sentimos en el proceso que en psicología se llama enamoramiento.
¿no? Que tiene que ver con lo físico, esa atracción, esa cosa que uno siente en el cuerpo cuando uno se siente atraído con el otro, así como, uy, como que, ah. ¿Por qué? Porque es el objeto de nuestro deseo, es el objeto de nuestro amor ero, material. Pero también está el objeto del deseo en el amor eros inmaterial, es decir, núcleo a núcleo, ser a otro ser. Recuerden que el cuerpo es material y se va. Para los que son creyentes en cualquiera de las religiones, ideologías filosóficas y lo que sea, ¿ya? Porque hay mucho, mucho. Claro, por supuesto, porque son formas, ya, diferentes. Pero, claro, y en ese sentido se hace desde el núcleo a núcleo, no desde la materia a la materia, porque de la materia a la materia es solamente un medio, ¿ya? Por eso el eros material no se desecha. Por eso hacer el amor significa material e inmaterialmente, desde lo externo, o mejor dicho, desde lo interno hasta lo externo, ¿ya? Por eso Dios también da el placer, ¿ya? Frente a la tristeza también, frente a la alegría, frente a todos los demás que nos hace ser seres humanos conscientes, ¿ya? Erótico, aquí, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿cierto?, del nuclear y no solo del material, pero por lo menos desde lo nuclear, de ahí, de adentro hacia afuera, hablamos de amor. Porque recuerden que el amor para los griegos tiene que ver solo con el alma, porque el amor no muere. Amor significa sin muerte. Y el amor, lo único que está relacionado es el alma. La materia muere, deja de existir o se transforma. Si comenzamos a meter física cuántica, la energía y la materia nunca se destruyen, solo se transforma. Ya. Bueno, por eso me gusta en filosofía, ¿ven? Me meto a cualquier parte. ¿Ya? Y eso íntimamente relacionado con nuestra voluntad. Y eso dicho en palabras mucho más eh, terrenales, mucho más entendible a la experiencia humana de cualquier ser humano, cómo nos paramos frente a lo que vivimos. ¿Cuál va a ser mi postura frente a esto? Por eso hay parejas que no resultan, porque solo están relacionados con esto, y parejas que sí, o que lo intentaron, pero a lo mejor no era su tiempo, no sé. Si hay un montón de combinaciones en esto. Porque recuerden, esto está editado, si bien a cosas generales universales, también a la experiencia de cada persona, de cada sujeto, porque cada uno hace pareja con el otro. Entonces hay un montón. Matemáticamente esto es una ecuación, pero demasiado. De hecho, todavía no ha sido capaz de ser resuelta, ¿eh? Temática en algunas películas, series y capítulos de por ahí de algunas cosas. Ah, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿No? ¿No? Silencio otorga, ¿eh? Ya. Perdón, profe, que está... Vale, no, si no hay problema, no hay problema. Ya. Ah, pensé que quería hacer una pregunta. Ya, ya, mensaje interno. Ya. No, estábamos aquí en el Power. Eso. Ya. Amor a uno mismo. Y aquí me voy a detener un poquitito porque aquí voy a meterme con el otro psicólogo, ¿ya? Con el otro psicólogo, Víctor Frank, ¿ya? Pues si lo quieren buscar por ahí, a ver, déjenme ver cómo se escribe.
si no me equivoco es así. A ver, corroboro. Sí, así es. Entonces, ¿puede poner la otra diapo un poquito, por favor? Esa de ahí. Esa. Ya. Sí, Sí, no, no, esa. si vamos a volver, si vamos a volver. Si el cuento es que estaba escribiéndolo aquí en el chat, por si después hay gente que quiera buscarlo, ¿ya? Y darle más profundidad, porque en verdad les recomiendo este libro, y hay otros, hay un montón de cosas que ver con respecto al amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque como ustedes ven ahí, el amor a uno mismo siempre se ha confundido con el egocentrismo, ¿ya? Eh, en mucho tiempo, ¿cierto? Por mucho tiempo atrás, cuando comenzó este cuento de la psicología. Pero déjenme terminar de poner el título del libro que les recomiendo para esto, que se llama... Ahí está. Comillas. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido. Ya, también lo pueden bajar en PDF, así como bajaron algunos, ¿cierto? Por internet. Y acá. Sí, en esta parte. En esta parte. A ver, siempre se ha visto de manera negativa, desde que ha comenzado un tiempo, ¿cierto?, a ver al ser humano, sobre todo, ¿cierto?, con esto de Calvino y Freud, ¿ya? Porque ellos instauran un concepto eh, negativo para el ser humano, que tiene que ver con los traumas, con el hecho de verse mal, ¿ya? Porque los traumas, en cierto sentido, hacen ver al ser humano egocéntrico porque supuestamente se encierra en sí mismo, ¿ya? Simplemente satisface sus necesidades primarias, ¿ya? Em, y es por eso que se le ha confundido el amor a uno mismo con el egocentrismo, ¿sí? Porque es muy distinto y aquí lo vamos a ver. Respecto, ¿cierto?, de lo versus al otro que es la generosidad, el amor a uno mismo como algo generoso, como algo que también es valioso, ¿ya? Algo que no puede estar dentro de la conciencia. Si se hace conciencia de sí mismo, si se hace conciencia de que es un ser existente en este mundo, en este punto del tiempo, espacio, con las personas que están, ¿dónde, si no lo hace, ¿ya? No tiene sentido que no tenga conciencia si no hay amor a uno mismo, ¿ya? Conlleva eso también. ¿Qué pasa si uno no lee un libro sobre amarse, pero escucha música que se trata de amarse a uno mismo, que la vida continúa, que uno debe esforzarse con profundidad? Es exactamente lo mismo, ¿ya? El cuento es que aquí nos está explicando eh, una persona que se dedica a explicar el comportamiento. Esa es la diferencia. Pero lo hace, como tú muy bien acá lo, lo mencionas, eh, la música, como también lo hace no académicamente, ¿ya? No de su solo profesionalismo, él también expone, ¿ya?, su propia experiencia. Y desde ahí él, bueno, ya venía formando su teoría, pero ya ahí con eso lo ratificó, ¿ya? Y las canciones hacen exactamente lo mismo, lo llevan. Recuerden que la lectura, que tiene que ver, ¿cierto?, con datos visuales, la música, que tiene que ver con el auditivo y otras cositas más. Entonces, recuerden que nosotros somos complejos, ¿cierto?, en nuestra forma de ser. Por eso somos así, ¿ya? Y sí, sirve. No hay ningún problema en eso. Se entiende exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aquí nos explica de manera académica. Eh, y entonces, Freud aquí, perdón, Eric Fromm pone aquí, ¿cierto?, en la época de 1950, ¿ya? En la época de ¿Por 1950. qué pone Calvino, Freud y Eric Freud? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué pone Calvino, Freud? Por eso, porque Calvino y Freud contribuyen lamentablemente a la visión negativa del ser humano. Ah, ¿Ya? son los dos. Sí, Son diferentes. Ah, sí. yo perdí. Bueno, en cierto modo, por una parte, ¿cierto?, de la gente especializada, ¿ya?, que maneja el comportamiento. Los,
Calvino, ¿cierto? Porque pone de manifiesto en el ámbito eh, religioso, ¿ya? En el ámbito religioso, el pecado, ¿ya? En el sentido de que las religiones no sirven, que el ser humano está condenado igual, ¿ya? Porque el pecado es lo que lo jode y bla, bla, bla. Y todo ese cuento teológico, ¿ya? Y en cambio Freud tiene que ver con los traumas, porque uno como está traumado hace cuestiones negativas en nuestra vida, pues entonces ahí cae también el peso de la culpa. La culpa, Calvino, Freud, culpa, ¿ya? Si eso es lo que hace el pecado, nosotros nos sentimos culposos. Pa, pa, pa. Ese es el lado negativo. Ay, no puedo, no puedo, no puedo salir de esta. Siempre caigo, siempre la hago mal. Eso es culpa, ¿ya? Y Freud en el ámbito psicológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el chico vivió experiencias que lo traumaron. Y es por eso que responde a a esa forma de ser. Si, porque se activan mecanismos de defensa, ¿ya? Si nosotros estamos llenos de mecanismos de defensa, por algo nos da la vergüenza, ¿cierto? Y no queremos hablar. El miedo. O sea, todo ámbito psicológico y espiritual. Y ellos dos contribuyeron a la parte negativa, ya en cuanto a hablar del ego. Pero se le ha dado vuelta ya a muchas cosas y hoy día se le está encontrando porque además existen otros em, filósofos y psicólogos, como el caso de Viktor Frankl, y también en Schopenhauer y otros más, ¿no? Que también por no haberles comprendido se han encerrado solo en el aspecto negativo. Freud y de hecho Calvino también ponen algo de positivo, ¿ya? Pero una tradición solamente lo vio así. Y es que nosotros, precisamente como tenemos la voluntad, ¿cierto? En el sentido de Calvino, el hecho del libre albedrío, cuando hacemos referencia al ámbito espiritual, y en el ámbito psicológico, el cuento de la voluntad. O sea, nosotros podemos decidir frente a un suceso qué camino escogemos, ¿ya? Em, y aquí, ¿cierto? Yo les hablaba de Viktor Frankl. A ver, el cuento de cómo, porque esto sí o sí nos preguntamos, ya el cuento del sentido de vida. Bueno, este es un libro, estamos en la página 55. El hombre en búsqueda de sentido. Este fue un libro escrito en 1946, ya se hizo una segunda edición en el 59-62. ¿Ya? Aquí en este libro él cuenta primera fase, internado en el campo. Él fue un prisionero, ¿cierto?, en el campo de concentración de Auschwitz, siendo psicólogo, ¿ya? Su profesión era psicólogo. Cuenta lo que es su experiencia a través de la primera selección, la desinfección, que quiere decir con eso, nuestra única posesión, ¿cierto?, que es la existencia desnuda. No poseemos nada más que nuestro propio cuerpo, nuestra propia materia y nuestra propia alma. Solamente tenemos eso, ¿ya? Las ropas y todo lo demás, eso son accesorios. Las primeras reacciones frente a este tipo de sucesos, ¿cierto?, que pasan ahí, lanzarse, ya, pero no, ya, me voy a poner, si sigo así, tengo que hacerlo por fases. La vida en el campo, cuenta parte de lo que vivió, ¿cierto?, en el campo. Y en la tercera fase, después de la liberación. Y después viene una parte 2, conceptos básicos, que es la terapia que él, ¿cierto?, desarrolla gracias a la experiencia personal frente a lo que él también venía desarrollando como profesional en la psiquiatría, ¿ya? Entonces por eso aquí dice el doctor Víctor Flat, psiquiatra, escritor, ¿ya? Y ahí usted lo leerá. Entonces vamos a la página 55, donde precisamente él habla parte de lo que hay, considera en su terapia, ¿cierto?, como psiquiatra. Habla del sentido de la vida, ¿ya? Y es precisamente esto, si entendemos estas cosas, el amor hacia uno mismo sale. De hecho, ustedes pueden ver un montón de videos también que hay en internet respecto
porque hoy día ya no es como antes, hoy día sí se habla de amor a uno mismo, ¿ya? No se confunde con el egocentrismo, pero eso siempre y cuando se hable desde la conciencia. Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en términos generales. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ningún médico, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de una persona a otra, de un día a otro, por eso no todos los días son iguales, de una hora a otra, por eso si vivimos algo antes de subir a la micro, no va a ser lo mismo, no puede quizás ser lo mismo si es que no llegamos a bajar de la micro, ¿ya? Pueden suceder un montón de cosas ahí. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino del significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Y es por eso que nosotros siempre lo trabajamos. La conciencia siempre se hace presente. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo una vez, ¿cierto?, a un campeón de ajedrez. Y para los que no entienden lo que es el juego de ajedrez, es un juego de estrategia en donde un rival trata de vencer al otro rival con reglas determinadas. Dígame, maestro, le dice el periodista, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse? Y aquí viene el problema, y lo que le responde el sujeto. Lo que ocurre es sencillamente en que no hay nada que sea la mejor jugada o una buena jugada si se le considera fuera de la situación especial del juego y de la peculiar personalidad del oponente. No deberíamos buscar un sentido abstracto. ¿Se entiende esa parte, no? Las jugadas en ajedrez no están predeterminadas a ser victoriosas, exitosas o fracasadas. Se va a dar en la circunstancia particular de la jugada. Y ahí es donde entra nuestra voluntad, ¿cierto?, en psicología, y nuestro libre albedrío en lo religioso. Lo que decidimos en cada momento que estamos viviendo. No deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Ninguno de nosotros, todos somos distintos y cada uno tiene una misión diferente. Cada uno debe llevar a cabo un cometido correcto. Y ahí viene también lo que nos decía Platón anteriormente. La virtud se alcanza, una persona virtuosa la alcanza cuando es capaz, con sus características, con su forma de ser, el punto medio entre el defecto de una acción y ¿qué es lo opuesto del defecto cuando hay más? Eh, bueno, cuando se hace mucho de algo, se hace poco de algo. Perdón, poco de algo, mucho de algo. Comer mucho, malo. Comer poco, malo. Hay un término medio. Y eso se va dando todos los días. Y eso se va dando a cada rato. ¿Ya? Y no solamente eso. Entre comida que no es saludable y comida que sí es saludable. Porque podemos comer comida no saludable, por supuesto que sí. Pero eso va a depender también de cada día, de cada medida, de cada persona. Por tanto, ni puede reemplazarlo en la función, ¿cierto?, en la función de que eso viene con nosotros, ni su vida puede repetirse. Sabemos que es una sola vida, una sola vida. Si nos sentimos culposos es porque hay conciencia de lo bueno y de lo malo. Sí, por supuesto, pero es muy diferente entender la culpa en términos de culpa y responsabilidad, porque la culpa nace en el momento en que yo quiero dañar al otro. En cambio, la responsabilidad es que frente a un suceso, un hecho, un fenómeno, en el cual yo tomo una decisión, puede salir buena, puede salir mala. Y yo lo que tengo que hacer es hacerme cargo de esta decisión que yo tomé, libremente, porque soy consciente de quién soy, y los demás también. Ahora, si los demás no lo tienen, no importa, pero es mi decisión. Yo estoy decidido y me hago responsable de lo bueno, de lo malo.
De lo bueno, fácil. De lo malo, ahí es donde Freud habla del trauma, ¿cierto? Y esquivamos, evitamos. Y el otro habla, ¿cierto? De la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Ya? Pero eso no es así. Por algo Dios nos dio el libre albedrío para los que somos creyentes, o los dioses, o la energía, el universo, ¿cierto? Y por eso yo decido. ¿Tiene que ver el propósito de nuestra existencia? Precisamente, el propósito es particular, depende, se vuelve a insistir, depende de cada ser humano. Su propósito no es el mismo que el mío, el propósito de Magdalena no es el mismo que el del Kiara, el de Connie, el de Magdalena tampoco no es el mismo propósito que el de ninguno de nosotros. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Víctor Frank, ¿ya? No me vayan a adjudicar a mí que yo soy el que está diciendo cuestiones raras, ¿ya? Es este sujeto. Acá. Ya. Entonces, por lo tanto, no deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Ahí viene el propósito, ¿ya? Lo que me decía. Cada uno debe llevar a cabo un cometido correcto, y por eso hablamos de la virtud en Aristóteles. Por tanto, ni puede ser reemplazado en esa función, no se puede reemplazar, nadie puede tomar el lugar del otro, ni su vida puede repetirse, es una sola. Bueno, 80 años, ojalá les deseo a todos los 80 años para que logremos esto. Y si no, bueno, por algo sucede, ¿cierto? Y en ese sentido está la frase de por algo suceden las cosas. Ni su vida puede repetirse, su tarea es única, como única es su oportunidad de instrumentarla, es decir, de hacer algo con ella, ¿ya? Porque es consciente de su existencia. Cuando no es consciente de su existencia, seguimos, ¿cierto?, en los problemas, visto desde el ámbito negativo. Lorena, por favor. Profe, si una persona culpa a otra por lo que esa persona hizo, ¿qué sentido tiene esa persona de seguir culpándola si las cosas ya pasaron? Y no solamente, perdón, y no solamente eso, porque independiente de que el otro tenga la culpa, ¿yo qué hago frente a eso? Recuerden que estamos hablando del amor propio. ¿Qué hacemos frente a eso? Ámbito negativo, ¿cierto? Entran los traumas y hago cosas que no son ni bien para la otra persona, ni hago cosas que son bien para mí. Más encima, si hay unos terceros, peor todavía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ámbito positivo. Bueno, tomamos mala la decisión, ¿ya? El que pueda, ¿cierto?, sacar la culpa de sí mismo, ya pasó, pero no importa. El otro también el otro también está pasando, o no sé si ya lo solucionó o no, pero ese es un trabajo de él, porque es un ente igual a mí, es un ser igual a mí, ¿ya? Tiene las mismas oportunidades, también está pasando, quizás en ese minuto está pasando por situaciones que no puede resolver, ¿ya? Pero yo no puedo hacer nada, porque esa es una misión de esa única persona. ¿Se acuerdan de que hablábamos las características recientemente? Muy bien, Lorena, el proceso para esa persona es más largo, simplemente. Y nosotros, porque incidimos en lo otro, de alguna manera también eh, eh, somos parte de eso, porque a nosotros también nos pasa, recuerden, ¿sí? Por eso somos. Sí, por supuesto, porque todavía no hace conciencia, porque todavía no se ama a sí mismo, ¿ya? Y no se ama, vuelvo a repetir, negativo, egocentrismo, religioso, ¿cierto? Y psicológico. ¿Ya? Bueno, porque aquí estamos hablando de estamos mezclando psicología
y religión. Porque aquí, bueno, ahí lo están viendo. No se han hablado desde el punto de vista de la sinceridad, pero con uno mismo, el punto de vista de la sinceridad con uno, ¿ya? Un proceso paulatino o simultáneo. Eh, es que en algún minuto, y ahí se habla un poquito de lo que es en la física el insight, ¿ya? El darse cuenta cuando puedo resolver un conflicto, una ecuación, ya algo, también de repente pasa eso, ya está el cambio de la conciencia. Un día yo, claro, es paulatino, pero ya después es constante, ¿ya? Es constante, que comienza, ¿cierto? Porque ya la primera parte, si hago una conciencia, desde los 14 años, recuerden que desde los 14 años, incluso en la legalidad, puedo diferenciar lo bueno de lo malo, lo beneficioso de lo perjudicial. Y creo que ante la ley, por eso mismo pueden ser eh, pasar por un proceso judicial, pues, si está establecido en la ley. Em, ahí comienza, ¿cierto? Y ahí hasta cuando realmente haga conciencia de eso, que tiene ese libre albedrío y que, bueno, va a salir más adelante, espérense. Imputable, sí, exactamente, imputable. Ya. ¿Cierto? Y su tarea es única, como única es su oportunidad para instrumentarla. ¿Qué hacer con ella? ¿Ya? Como quiera que toda situación vital represente un reto para el hombre y le plantea un problema que solo él debe resolver, por eso yo no puedo resolver los problemas de los demás, solamente orientar, ayudar, mostrar, pero quien decide sigue siendo ese único sujeto, y ahí todos somos libres. La cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. Ahora, verla desde del otro punto de vista. En última instancia, el ser humano no debería inquirir cuál es el sentido de vida, no debería preguntarse cuál es el sentido de vida, sino comprender que es a él a quien se le inquiere. Es decir, para los creyentes se te están presentando estas situaciones, ¿qué haces tú? Esa es la vida. Para los que no son creyentes, o en eso, en el cuento del universo, lo mismo. El universo quiere que tú existieras aquí, ahora, año 2023, ¡pum! ¿Qué haces frente a esto? ¿Viviste el terremoto? ¡Pum! ¿Qué decides hacer frente a esto? ¿Saliste a comprar pan? No sé, porque depende de situación a situación y depende de época a época, persona a persona, ¿ya? En una palabra, a cada ser humano se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsables puede contestar a la vida. Si no, no respondo. Sigo siendo un ente como un animal y no soy humano. De modo que la logoterapia, que es la terapia que él propone, ¿cierto? La forma en la que trabaja, ¿cierto? La psicología, el comportamiento de las personas, considera que la esencia íntima de la existencia, es decir, que nosotros existimos, humana, es en su capacidad de ser responsable y no libre. Responsable. Hacernos cargo de que estamos existiendo. La esencia de la existencia. Este énfasis en la capacidad de ser responsables se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Es la columna vertebral de esto, a saber, vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Trabalengua, no se preocupen, viene la explicación. Me parece a mí que no hay nada más que pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar. Imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y en segundo lugar,
que se puede modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al ser humano con la finitud de la vida, porque es una, así como de la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida. ¿Cuál es el sentido de su propia existencia? La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable, libre albedrío, voluntad. Y por ello la logoterapia o la logoterapeuta, la persona que hace eso, es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor, porque es en determinación única y exclusivamente del sujeto, pues nunca permitirá que éste traspase al médico la responsabilidad, porque lo que estaban haciendo hasta el minuto, por ejemplo, Freud, es pasar la responsabilidad a los traumas y el otro al pecado, a la culpa, los dos a la culpa en definitiva. Entonces no puede hacer otra cosa distinta. Acá. Corresponde pues al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital, siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia, ¿ya? Por eso decide qué hacer frente a cada situación que se le presenta. Una gran mayoría obstante considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas, los que son creyentes. Quien intenta rendir cuentas. Estos son los que no interpretan su vida simplemente bajo la idea de que se les ha asignado una tarea que cumplir, sino que se vuelven hacia el rector que les ha asignado dicha tarea. Claro, cuando lo hacen de manera negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente no nos recordamos que nos dieron libre albedrío. La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. No es ni labor docente ni predicación, ¿ya? Por el lado religioso. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral, porque depende de cada sujeto, vuelve a insistir en eso, tengan toda esa idea. Dicho figurativamente, el papel que la logoterapia representa es más el de un especialista en oftalmología que la de un pintor. El oftalmólogo, para poder entenderlo, ¿cierto?, con una actividad que nosotros podamos conocer, el oftalmólogo intenta conseguir que veamos el mundo como realmente es, ¿ya? Cosa que, por ejemplo, hacen los guías espirituales. Pero la función de la logoterapia consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y principios, ¿ya? La logoterapia es precisa. Ay, me... Toda la vida, por aquí. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo. Ya, pero creo que está por aquí, lo vamos a dejar, porque ya estamos llegando. Sentido del amor, precisamente lo mismo. El sentido del sufrimiento, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Porque están las cosas positivas y las cosas negativas. Ya, pero ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de amor a uno mismo, en Viktor Frankl, es lo que nos hace mostrar, es lo que nos hace darnos cuenta de que somos seres conscientes y que decidimos en cada cosa que estamos experimentando. Decidimos seguir siendo personas que lo ven de una forma u de otra, ¿cierto? De manera positiva o de manera negativa, aceptándola o no aceptándola. Y cada uno tiene su propio proceso. Ay, gracias, Kiara. Gracias. No hay problema, no se preocupe. ¿Ya? Ojalá le haya gustado, ¿ya? Porque lo vamos a dejar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera decir algo, no sé. Pero ojalá que sean preguntas.
Escucho. ¿No? Si no, lo dejamos acá porque ya... Sí, pues todos los días, pues, todos los días son aprendizaje. ¿Ya? Ah, muchas gracias, Ana. No, usted, muchas gracias. ¿Ya? Eso, pues. Lo voy a dejar con música entonces mientras tanto. Este profe, bueno.